Hola, muy buenos días. Bienvenido a la clase más de física. Hoy día con una clase sobre espejos planos, número de imágenes y tamaño mínimo sobre espejos planos. Primero que todo tenemos que ver lo que es la formación de imágenes en espejos planos, que no es muy complejo de realizar. De hecho, tiene una única solución cuando el espejo es 100% plano. Si ya estamos hablando de un espejo curvo, la situación cambia. Pero por ejemplo, tengo este espejo, que es un espejo 100% plano. Es el espejo que tienes en los baños, por ejemplo, cuando tú te miras en no sé, cuando estás en un ascensor. Eso es un espejo plano. Entonces tengo un florero que está situado justo frente a un espejo plano. Entonces, para formar la imagen que se va a generar justamente producto del espejo plano, lo que tenemos que hacer es algo muy similar a lo que hacíamos o lo que se hace, por ejemplo, en los espejos cóncavos, convexos, que hemos visto en las otras clases. Primero que todo, vamos a lanzar dos rayos. Vamos a utilizar dos rayos simplemente para poder hacer la formación de imagen en este caso. Vamos a sacar un rayo desde la parte más alta. Ese rayo va a ir hasta la parte del centro del espejo, que está delimitado con una línea punteada acá. Es una línea imaginaria que nos está diciendo, oye, ese es el centro del espejo. Y por ley de reflexión, el rayo incidente se tiene que reflejar con el mismo ángulo del rayo reflejado. Yo tengo acá una regla que me mide justamente los grados, por lo tanto le puse 24. Entonces ahora voy a ir hacia el otro lado y voy a marcar también los 24 grados para que sea lo más exacto posible. Entonces el rayo reflejado tiene que salir exactamente con el mismo ángulo que entra. Listo. Tenemos ya el rayo reflejado. Lo que voy a hacer de inmediato es dibujar su proyección hacia el otro lado. ¿Por qué? Porque en este caso los rayos no van a colisionar en la parte real del espejo, podríamos decirlo así, no van a juntarse en esta parte, sino que lo van a hacer al otro lado. Por lo tanto, me estoy anticipando justamente y dibujando ya su proyección hacia el otro lado. Lo otro que voy a usar es un rayo que sea paralelo al eje óptico, en este caso a la parte central del lente. Entonces voy a utilizar un rayo que sea paralelo, que es muy similar al rayo paralelo del espejo, de los espejos curvos. Y ese rayo paralelo va a entrar, va a incidir con un ángulo de 90 grados, es decir, va a entrar con un ángulo perpendicular a la superficie. Por eso acá me sale 0, porque está midiendo lo respecto a la horizontal. Pero si yo midiese el ángulo que forma respecto al espejo, sería un ángulo de 90 grados. Como rebota con un ángulo de 90 grados, va a salir exactamente con un ángulo de 90 grados. ¿Ya? Voy a hacer su proyección hacia el otro lado. Ojo, cuando uno pasa el rayo hacia el otro lado es una proyección, porque esto es un espejo. Los rayos no pueden pasar a través del espejo, pero sí yo puedo proyectar. ¿Qué ocurriría si yo los miro como que si proviniesen de acá? Porque ojo con lo siguiente, si yo me paro acá, y eso es lo que ocurre, si yo me paro acá a mirar, yo no voy a saber que ese rayo proviene de acá arriba. Mi ojo, o mi cerebro mejor dicho, va a pensar de que el rayo proviene de allá. Y eso le pasa justamente a los niños que por primera vez se paran frente a un espejo, o por ejemplo a un gato cuando se para frente a un espejo. El gato no tiene idea que el espejo funciona reflejando imágenes, no tiene ese conocimiento. Por lo tanto, él piensa de que realmente hay algo al otro lado del espejo, y eso es porque su cerebro, su ojo, piensa justamente de que ese rayo viene de acá. Entonces, lo que va a ocurrir en este caso es que la imagen que se está formando justamente en este sector. Por lo tanto, la imagen que se va a formar va a estar en ese sector de allá, así que la vamos a copiar exactamente en ese punto. Tenemos ahí nuestra imagen. Poner bien el florero. Ok. Si te das cuenta, el tamaño, por ejemplo, o la separación que tengo entre esa línea y la línea horizontal que hice acá abajo, sería 1, 2, 3, 4, 5, 6 cuadraditos. Y acá al lado derecho también sería 1, 2, 3, 4, 5, 6 cuadraditos. Es exactamente la misma separación a ambos lados. Y eso es porque la imagen que se forma en este caso, al otro lado del espejo, es una imagen que es de igual tamaño. De hecho, la podríamos clasificar, es una imagen, voy a poner imagen, dos puntos, y vamos a clasificar esta imagen de la forma como hemos hecho los espejos curvos. O sea, es una imagen virtual, es una imagen de igual tamaño, y además de eso es una imagen derecha. Es una imagen derecha respecto al objeto original. Debemos recordar de que en este caso lo que nosotros dibujamos al otro lado del espejo es una imagen. Esto es la imagen. En cambio, el objeto que está acá vendría siendo un objeto. Le vamos a poner la letra O de objeto. Entonces, en un espejo plano se van a cumplir ciertas condiciones siempre, de que la imagen siempre va a ser virtual de igual tamaño y derecha. Además de eso, la distancia que existe entre el objeto y el espejo, que le voy a llamar D, es exactamente igual a la distancia que existe entre el objeto, perdón, entre la imagen y el espejo, le voy a llamar D'. Están exactamente a la misma distancia, y tú eso lo puedes experimentar en tu casa cuando te miras frente a un espejo. La imagen que se forma al otro lado del espejo
da la sensación de que está igual a la misma distancia que tú estás parado del espejo originalmente. Entonces, cuando uno se ve a través de un espejo, está mirando esa imagen que se forma al lado de acá, que vendría siendo virtual, igual tamaño y derecha. Ahora, como los espejos planos son bastante útiles y se ocupan mucho en el día a día, tienen otras aplicaciones y tienen otros cálculos que no tienen los espejos cóncavos. Por ejemplo, podríamos ver lo que es el tamaño mínimo de un espejo justamente para verse de cuerpo completo. No sé si te ha pasado que de repente te ves en un espejo y por más que intentes verte de cuerpo completo, no puedes. Ok, porque existe un tamaño mínimo, por ejemplo, para poder verse de cuerpo completo frente a un espejo. Entonces acá tenemos una persona, ahí está la imagen que forma justamente el espejo que está acá al medio, y si te das cuenta hay un triángulo. ¿Por qué hay un triángulo? Porque se aplica el teorema de Tales. El teorema de Tales dice justamente que el segmento AC, es decir, todo este segmento, sobre el segmento AB, tiene que ser igual a la proporción que existe entre el segmento C, C' sobre B, perdón, sobre E, E'. Entonces, ¿qué ocurre? De que como la distancia, como dijimos anteriormente, la distancia que va a existir entre este lado y ese lado es exactamente igual, entonces lo que va a ocurrir acá es que, por ejemplo, la distancia que hay entre AC sobre la distancia que hay entre AB es igual a 2, como está escrito acá. Mira, fíjate bien, AC sobre AB es igual a 2. ¿Por qué? Porque AC, todo esto, está compuesto de dos segmentos que son exactamente iguales. ¿Ya? Entonces eso es igual a 2. Y como el teorema de Tales nos dice que eso tiene que ser igual a C sobre C' a este segmento, sobre este otro segmento de acá, bueno, tienen que ser igual, entonces el otro segmento también tiene que ser igual a 2. Es decir, ese segmento sobre ese segmento es igual a 2. Esto nos lleva a concluir, justamente lo siguiente. Como la altura de la persona va a ser igual a la altura de acá, porque las imágenes son de igual tamaño que el objeto original, entonces yo le puedo llamar, por ejemplo, a la persona h, que sería igual al mismo tamaño de acá. Nos lleva a concluir esta proporción justamente de que el tamaño del espejo tiene que ser igual a la mitad mínimamente, es decir, hablando de tamaño mínimo, tiene que ser igual a la mitad del tamaño de la persona. Y esta vendría siendo la relación. Por lo tanto, si yo me quiero ver frente a un espejo y debo verme de tamaño completo, el espejo tiene que ser al menos, ojo, al menos de la mitad de mi tamaño. O si no, no me voy a ver de cuerpo completo. ¿Ya? Por lo tanto, por ejemplo, en el caso mío, si yo mido 1,80 m, es decir, 180 centímetros, ese es mi tamaño, voy a poner mi tamaño, el espejo debería medir al menos, ¿cuánto debería ser la mitad de 180? 90 centímetros. Ya es decir, el espejo debería ser de un tamaño de al menos 90 centímetros para que yo me pueda ver de tamaño completo frente a él. ¿Ya? Eso respecto a lo que es el tamaño mínimo de un espejo plano. Y otra situación también que se da mucho en los espejos planos son sus configuraciones que se pueden formar entre ellos. Por ejemplo, el número de imágenes que se va a formar cuando yo combino dos espejos. Por ejemplo, como la situación que estamos viendo acá. O por ejemplo, la situación que estás viendo acá. Esta situación que es bastante común, que se da sobre todo en los ascensores o en algunos baños de algunos centros comerciales donde ponen espejos planos paralelos entre ellos. Pero vamos a ver de inmediato esa situación. Entonces, el número de imágenes que se va a formar por la mezcla de dos espejos está relacionada de la siguiente manera. N es igual a 360 sobre alfa, que es el ángulo. Por ejemplo, en este caso alfa vendría estando dado acá. Ese sería el ángulo alfa. N es el número de imágenes. Entonces, el número de imágenes va a ser igual a 360 dividido en el ángulo que forman los dos espejos menos 1. De esa manera. Por ejemplo, en este caso, alfa es igual a 90 grados. Es un ángulo recto. Entonces, si aplicamos la fórmula, nos quedaría de que n es igual a 360 grados sobre 90 menos 1. Si tú divides 360 en 90, te da 4. 4 menos 1 es igual a 3. Es decir, se van a formar tres imágenes producto de poner un objeto entre dos espejos que forman un ángulo de 90 grados y es justamente lo que aparece acá. Ahora, experimentalmente, por ejemplo, si tú formas un ángulo de 72 grados y pones un objeto justo ahí, vas a formar cuatro imágenes y lo podemos calcular nuevamente, también lo podemos hacer. Por ejemplo, en este caso tengo n es igual a ¿cuánto? 360 dividido en 72 menos 1. Si tú haces el cálculo y divides 360 en 72, te da 5. Menos 1 te da 4, que son justamente las cuatro imágenes que se forman justamente producto de estos dos espejos. Ahora,
La situación anterior descrita, que es la que está acá abajo, se ven infinitas imágenes. ¿Y eso debido a qué? Que tengo un espejo así y otro espejo así. Entre ellos, ¿qué ángulo se está formando? 0. Por lo tanto, si tengo n sobre 360 sobre 0 menos 1, esto que está acá tiende al infinito. Por lo tanto, la cantidad de imágenes que yo voy a formar en este caso es infinita porque la luz se va a quedar rebotando infinitamente veces entre ellos dos, es decir, la luz va a rebotar hacia acá y todo el rato lo va a hacer así. Por lo tanto, infinitas imágenes voy a formar cuando tengo dos espejos paralelos entre ellos. ¿Ya? Ok, eso sería la clase de hoy día. Espero te haya gustado y nos vemos en una siguiente clase. Hasta luego. Chao, chao, cuídate.